Bienvenida a esta inmersión. Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia y las leyendas de una zona muy particular de Tokio, Higasha Yamato. Tenemos aquí sobre la mesa, bueno, una colección bastante interesante de fuentes, ¿no? Desde textos históricos locales hasta esos relatos populares tan evocadores, los Yomoyama Banashi. Pues hoy la idea es desenterrar las historias más llamativas y, bueno, quizás alguna joya oculta que ofrece este distrito, que está ahí como encajado entre las colinas de Sayama y la llanura de Musashino. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, desde mitos de creación hasta ecos del Japón feudal y, claro, transformaciones mucho más recientes. Empezamos a desgranar esto. Absolutamente. Lo primero que salta a la vista en las fuentes es cómo describen una tierra moldeada, digamos, por dos fuerzas principales. Por un lado, la naturaleza, con esos valles tan característicos, los Yatsu, y por otro, pues siglos y siglos de presencia humana. Es un lugar con muchas capas de historia esperando que las descubramos. Pues hablemos de ese paisaje inicial. Las colinas de Sayama y esos valles, los Yatsu o Yato, parece que, según dicen los textos, fueron el escenario de los primeros asentamientos permanentes. Hablamos de los periodos Nara y Heian, hace unos 800 o 900 años. Han aparecido restos, por ejemplo, en el valle de Mawatayatsu, de viviendas muy sencillas, con postes clavados en el suelo, hogares para cocinar, pequeñas cápsulas del tiempo, vamos. Es fascinante, sí. Imaginar cómo sería la vida entonces. Los Yatsu daban agua a refugio, pero ojo, no era nada fácil. Las fuentes señalan una limitación importante. El agua de manantial era muy fría. Y eso, claro, reducía bastante la productividad de los arrozales que cultivaban allí, los yatodawi. Apenas daban para mantener a unas pocas familias por valle. Era una vida de subsistencia, muy ajustada. Eso es interesante. ¿Y sugieren las fuentes cómo compensaban esa baja productividad? Quizás con otros recursos de las colinas o, no sé, algún tipo de intercambio. Los textos no entran en gran detalle sobre, digamos, estrategias económicas específicas, pero sí que enfatizan mucho la autosuficiencia a pequeña escala y la dependencia de los recursos del bosque, de las colinas de alrededor, leña, caza menor, recolección. La vida parece que estaba muy ligada a ese entorno inmediato del valle. Y claro, es que la historia de este lugar se remonta mucho más atrás. Cierto. Hay menciones a presencia humana desde el Paleolítico, hace unos 30.000 años. Cazadores usando herramientas de piedra cerca del río Karabori. Y luego el periodo Jomon, que parece que fue una época de esplendor, hasta el punto de que llamaban a la zona Jomon-ginza. Aunque luego parece que hubo un declive, ¿no? Sí, un declive poblacional. Y lo curioso es que, según estas fuentes que manejamos, no se han encontrado restos significativos ni del periodo Yayoi ni del Kofun. Vaya. ¿Y se sugiere alguna razón para ese vacío arqueológico? Pues las fuentes no ofrecen una explicación definitiva. Es más bien una constatación arqueológica, al menos hasta la fecha. Podría ser por cambios ambientales, desplazamientos de población, o simplemente que los restos no se han conservado, o bueno, no se han encontrado todavía. Lo que sí encontramos, y esto es muy interesante, son mitos que intentan explicar el origen del propio paisaje, como para llenar esos vacíos con narrativa, ¿sabes? Te refieres a la leyenda del gigante Daidarabochi, ¿verdad? Esa es genial. Exactamente. Los Yomoyama Banashi, estos relatos populares, cuentan que este gigante transportaba montañas enteras con unas lianas enormes de glicinia, y que una de ellas se rompió y ¡zas!, dejó caer las colinas de Sayama donde están ahora. ¡Qué bueno! Incluso se dice que sus pisadas crearon depresiones y pozos, como uno llamado dendronoído en la zona de Uchibori. Son formas populares de dar sentido al entorno, claro. Es fascinante cómo se mezcla todo. Y desde esos mitos y la lucha por sobrevivir en los Yatsu, vamos a poner el foco en un lugar que concentra mucha historia documentada y también leyendas, el santuario Toyo-Kashima, en la zona de Imokubo. Las fuentes le dedican bastante espacio, parece un punto clave. Y con toda la razón del mundo, su edificio principal, el Honden, es una auténtica joya. Durante unos trabajos de restauración se hizo un hallazgo, crucial. Encontraron una tablilla de cumbrera, una munafuda, con una inscripción que fechaba la construcción en 1466. 1466. Ni más ni menos, en pleno periodo Muromachi.
Esto lo convierte, según confirman las investigaciones que citan las fuentes, en la estructura de santuario sintoísta de madera más antigua que se conserva en toda el área metropolitana de Tokio. Un tesoro arquitectónico, vamos. Es asombroso que haya sobrevivido tantísimo tiempo. Y claro, un lugar tan antiguo, pues, acumula leyendas. Una de las más curiosas es la de la Kanameishi, la piedra angular. Un relato popular dice que data de una época en que la zona era mar, imagínate, y que se usaba para hacer adivinaciones mirando insectos. Pero la historia más conocida es la de unos campesinos que intentaron quitarla porque molestaba para labrar. Ujú. Y descubrieron que era imposible. Cuanto más cavaban a su alrededor, más grande parecía ser la piedra bajo tierra, como si estuviera anclada al centro del mundo, ¿sabes? Se convirtió en un símbolo de lo inamovible, de lo misterioso. Además de la piedra, está la historia del gran árbol Keyaki, ¿no? Una célboca japonesa. Según la tradición, tenía más de 1000 años. Y se contaba algo muy peculiar sobre él. Sí, una leyenda muy evocadora. Se decía que si uno escuchaba con atención, sobre todo de madrugada, podía oír el sonido del agua siendo absorbida por las raíces del árbol. Un sonido descrito como bu, bu, como si el árbol respirara el agua del lugar. ¡Qué imagen más bonita! Sí. Desgraciadamente, un incendio en la era Meiji lo dañó gravemente a este árbol milenario, aunque sus restos todavía imponen respeto. Entonces, este santuario no es solo un edificio antiguo con leyendas curiosas. Las fuentes también lo conectan con la historia, digamos, documentada de la zona. Se menciona una campana antigua. Bueno, la inscripción, porque la campana se perdió. Correcto. Y las propias munafudas del Honden. Exacto. Esas inscripciones mencionan Kami Narahashigo. Ese era el nombre de un distrito administrativo de la época medieval, en el siglo XV, que incluía esta área. Esto nos da pistas sobre cómo se organizaba el territorio entonces. Y lo que es realmente interesante aquí es la posible conexión con clanes guerreros locales, como los Murayamato, que eran bastante influyentes en esta región. O sea que el santuario no era solo un lugar de culto aislado, sino que estaba integrado en las redes de poder y en la estructura social del Japón feudal de la zona. Exactamente. Los hallazgos sugieren eso, que funcionaba como un centro importante para la comunidad, no solo espiritualmente, sino también vinculado a la identidad y, posiblemente, al patrocinio de estos clanes guerreros. Es un lugar donde la historia documentada y la tradición oral se entrelazan de una forma muy potente. Y esa conexión entre lugar, poder, creencias, se refleja por toda la zona, ¿no? Como vemos en la cantidad enorme de relatos populares, los yomoyabanashi, que recogen nuestras fuentes. Son como pequeñas ventanas a la mentalidad, a la vida cotidiana de antaño. Ofrecen una visión riquísima del folclore local, sí. Abundan las historias de animales con poderes, algo muy característico de Japón, claro. Los zorros, los kitsune, son especialmente protagonistas. Hay una historia situada cerca del templo Sankoin, sobre un zorro que se transforma en una chica joven para engañar a un viajero. Ah, la típica historia del zorro Kikaro. Eso es. Pero también hay otra, fíjate, del mismo templo Sankoin, donde un zorro muestra gratitud. Según el relato, ayudó de alguna manera durante un incendio, quizás como agradecimiento por algún buen trato recibido. No todo eran travesuras zorrunas. Bueno, eso está bien saberlo. Muestra la dualidad, ¿no? Pero no todas las historias son sobre animales, ¿eh? Hay relatos bastante más sombríos que reflejan las durezas de la vida, como la leyenda de Gyojin-zuka, el túmulo de las Zeta, en la zona de Takabe. Esa historia es impactante. Sí, lo es. Describe un lugar apartado donde, según se cuenta, personas ancianas o con enfermedades incurables iban, voluntariamente a esperar el fin de sus días. Una especie de versión local del motivo del ubasute, el abandono de ancianos, aunque aquí parece tener un matiz de decisión personal y de aceptación comunitaria. Es una imagen muy dura, sí. ¿Y dan las fuentes alguna pista sobre si esto era una práctica real o más bien una leyenda, no sé, moralizante o algo así? A ver, las fuentes lo presentan como una leyenda local, una historia que se contaba. No hay evidencia arqueológica o documental directa que confirme una práctica, digamos, institucionalizada de este tipo en Higashi-Yamato. Podría ser una forma de procesar colectivamente la realidad de la muerte, la enfermedad, la vejez, en tiempos difíciles, quizás exagerando o dramatizando casos aislados o temores populares. El relato incluye un detalle significativo,
un monje budista se compadece y pide a los aldeanos que entierren los cuerpos cuando oigan su campana. Eso añade un elemento de compasión, de ritual comunitario, a la cruda imagen inicial. Entendido. Es un recordatorio de cómo el folclore puede abordar temas muy difíciles. Y hay más leyendas ligadas a lugares específicos, ¿no? Como la del estanque Tsuchigakubo en Imokubo y su guardián. La serpiente Chuchindo. Esa es buena. Se decía que tenía una cabeza con forma de martillo, Chuchi en japonés, de ahí el nombre, claro, y era considerada el espíritu protector del estanque. La leyenda cuenta que desapareció cuando se talaron los árboles que rodeaban el estanque durante el periodo Genroku, a finales del 17 o principios del 18. Vaya. Es un ejemplo muy claro de cómo estas historias reflejan la conexión íntima con la naturaleza, y cómo los cambios en el paisaje se interpretaban como una pérdida de fuerzas protectoras o espirituales. Todas estas historias nos pintan un cuadro de una comunidad muy, muy conectada a su tierra, a sus tradiciones, durante siglos. Pero esa conexión se vio, desafiada por cambios drásticos en tiempos más modernos, ¿verdad? Las fuentes hablan de transformaciones importantes ya en el siglo XX. Efectivamente, el paisaje y la vida de Higashiyamato no se quedaron congelados en el tiempo, ni mucho menos. Uno de los mayores impactos fue la construcción del embalse de Tama, hoy lo conocemos como lago Murayama. Fue un proyecto enorme, iniciado en la era Taisho, a principios del siglo XX, para abastecer de agua a la creciente ciudad de Tokio. Pero tuvo un coste local importante, ¿no? Un coste humano y paisajístico considerable, sí. Varias aldeas y zonas con historia, incluyendo partes de las antiguas comunidades de Takabe e Ishikawa, quedaron literalmente sumergidas bajo las aguas del embalse. Se perdía no solo el paisaje físico, sino el hogar y la memoria tangible de esas comunidades. Las fuentes mencionan mapas detallados de la época. ¿Ah, sí? Que muestran las casas, los caminos, los campos que quedaron bajo el agua. Son un testimonio silencioso de esa transformación tan radical. Es un ejemplo clarísimo de cómo las necesidades de la metrópoli impactaron en las zonas rurales periféricas. Y casi en paralelo llegó otro gran cambio, la industrialización a gran escala. Así es. En 1940, justo antes de que Japón entrara de lleno en la Segunda Guerra Mundial, se construyó una fábrica enorme de la compañía Hitachi. Ocupaba unos 190.000 metros cuadrados. Una extensión gigantesca para la época y el lugar. Y junto a la fábrica, pues se construyeron viviendas para los miles de trabajadores que llegaron. Se creó una nueva área dentro de la entonces aldea que pasó a conocerse como Nangai, o Ciudad Sur. Eso debió generar una división social o cultural, ¿no? Entre la aldea original, Honmura, y la nueva Ciudad Sur, industrial, una nueva dinámica. Pues las fuentes sugieren que sí, que hubo una cierta diferenciación. La fábrica, por su importancia estratégica, fue objetivo de bombardeos durante la guerra. Pero tras el conflicto se reconvirtió a la producción civil, y muchos de sus trabajadores optaron por quedarse, por echar raíces en Higashiyamato. Este flujo de población y la presencia industrial fueron factores decisivos para que la antigua aldea rural se transformara y alcanzara el estatus oficial de ciudad en 1970. Y lo curioso es que incluso estos eventos tan modernos, la fábrica, la vida obrera de posguerra, generaron sus propias historias locales, sus propios yomoyamabanashi, por así decirlo. Exacto. Se mencionan relatos populares sobre la banda de música de Nangai o sobre el cine que se estableció en la zona para los trabajadores y sus familias. Demuestra la vitalidad del folclore, ¿no? Cómo sigue adaptándose para narrar la experiencia colectiva, incluso frente a cambios tan rápidos como la industrialización y la guerra. La necesidad de contar historias persiste. Así que, haciendo un poco de balance de esta exploración a través de las fuentes, Higashiyamato se nos revela como un lugar de múltiples capas. Hemos viajado desde los primeros habitantes, adaptándose a los valles Hitatsu y los mitos de gigantes que dieron forma al terreno. ¡Tarán! Pasando por la solidez histórica y legendaria del santuario Toyukashima, con su honden del siglo XV, esa misteriosa Kanameshi y el eco del árbol Keyaki, conectándonos con el Japón medieval y los clanes guerreros. Hemos escuchado las voces del pasado a través de los yomoyamabanashi, con sus zorros, sus asetas, sus serpientes guardianas, reflejando creencias y miedos ancestrales. Y hemos llegado hasta las transformaciones radicales del siglo XX, con pueblos enteros engullidos por el agua de un embalse y la llegada de una industria que redibujó el mapa social y físico de la zona por completo.
Es un recorrido fascinante, la verdad. Lo que más me llama la atención es cómo, a pesar de todos los cambios, muchas de estas historias, tanto las antiguas como las más recientes, siguen ancladas a lugares físicos concretos, lugares que, en muchos casos, todavía existen y se pueden visitar. Ese es un punto clave, sí. Los valles Yatsu, aunque modificados, siguen ahí. El santuario Toyokashima y su Honden son visitables. La Kanameishi sigue en su sitio. Los restos del Kyaki impresionan todavía. Incluso el lago Murayama, aunque oculta un pasado bajo sus aguas, es un paisaje presente hoy en día. Son testigos silenciosos, portadores de memoria. Y eso deja una invitación abierta, ¿no? Para quien escuche esto, quizás la próxima vez que esté cerca de Higashiyamato, pueda mirar el paisaje con otros ojos. Imaginar al gigante Daidarabochi, sentir la antigüedad del santuario o pensar en las casas que yacen bajo el lago. Queda la pregunta: ¿qué otras historias no recogidas en estas fuentes podrían estar esperando en algún rincón, en alguna piedra, en el susurro del viento entre los árboles de las colinas de Sayama? Quizás la verdadera joya oculta sea esa conexión personal que se puede establecer al buscar activamente las huellas de este pasado tan rico y complejo. ¿Qué secretos podría susurrar la tierra si uno se detiene a escuchar con atención? Esa es la curiosidad que nos llevamos, ¿verdad?